Vamos a reanudar. Ya estamos en la grabación. Pero no tiene cámara. ¿Sí? Por esa razón es que en el matrimonio es un pacto ante Dios, de dos, ¿sí? Pero es un pacto personal con Dios, también de sostener el matrimonio. Por eso está la cita de que si uno cae, el otro le levanta. Si uno cayera, el otro le levantara, ¿sí? Porque es una complementación el uno del otro. Entonces, no hay, en Dios, así, en Dios no hay divorcio, no existe el divorcio. Que se dé por causa de, ¿qué dijimos? ¿Por qué se daba el divorcio? Aquí yo quiero que empiecen a hablar lo que vamos a hacer un recuento de la clase pasada, ¿sí? ¿Por qué se da? ¿Por qué dijimos que se puede llegar a dar un divorcio entre cristianos? Si hay violencia, Pati. Sí, sí. Pastora, perdón. No. Díganme Pati, porque a mí me gusta que me digan Pati. Mi máximo es que mi nieta me diga Pati. Así es que no, Normis, dígame Pati. Sí, esa es una causa, pero la razón espiritual por las que se tiene en ocasiones que hacer, esa es la importante. ¿Por qué le decían a Moisés que él sí había dado carta de divorcio? Por la dureza de sus corazones. Jesús, exacto. Solamente por esa razón un matrimonio en Cristo se divorcia, por la dureza de sus corazones. No hay otra. ¿Por qué? Porque no permiten que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Y déjenme decirles algo más grave. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hay un pecado imperdonable? Bueno, pues ese es cuando nosotros no dejamos que Dios trabaje con nuestras vidas. Porque si hay maltrato familiar, ¿sí? Si hay maltrato del hombre hacia la mujer, ¿con quién tiene que tratar Dios? ¿Quién es el con el que trata? Con el Espíritu Santo. No. O sea, ¿con quién de las personas? ¿Con quién de los cónyuges? Con los dos. Sí, trata con los dos, pero trata con el que causa la ruptura, ¿me explicó? Porque obvio que un hombre violento, ¿quién lo aguanta? Oiga, ponen en peligro hasta la vida de la esposa. Porque muchos llegan a matar a las esposas por un mal golpe, porque a lo mejor no querían matarla, pero la avientan, se pega, se desnuca y se murió. ¿Me explico? O sea, la violencia es algo muy serio y se tiene que tratar inmediatamente, ¿sí? Las mujeres no deben de guardarse ese tipo de cosas. No deben de guardárselas porque entonces se hacen cómplices de ellos y no permiten que el Espíritu Santo tenga que tratar con ellos. No es que los estén evidenciando, no es que los estén difamando, no. Tienen que ser hechos, ¿sí? No, es que es un maltrato psicológico. No, ahí sí yo ya no me meto. ¿Por qué? Porque también puede ser que la esposa tenga problemas. Si tiene una baja autoestima, cualquier cosa que le diga el marido, lo va a tomar como si fuera tacita de porcelana, ¿no? Pero cuando hay evidencias físicas, ¿sí? Que para eso también están las leyes que se tienen que dar,
que se tienen que hacer, ¿sí? Porque muchas mujeres no denuncian los maltratos físicos. Y se tiene que hacer, porque por ahí eso fue la ley. La ley se hizo para el que la infringe, no para el que la obedece. La ley, por eso Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, ¿sí? Pero obviamente también tenemos ay, es que, miren, este es un terreno muy frágil. Es una línea muy delgada, porque hay mujeres tan contenciosas que a veces hasta ganas a uno en la consejería, le dan ganas de darle por ahí uno, ¿no? Sí, Miriam. Lucy, no deja de ser igual un maltrato, por más que, bueno, uno lo dice en psicológico, pero de todas maneras no deja de ser un maltrato. Claro, claro. Yo estoy de acuerdo con, pero en otro terreno. O sea, ahí tienes tú también que evaluar. El trato sería diferente. Sí. El trabajar con esas personas sería de una manera diferente. Sí. Porque usted dijo anteriormente de que tiene que haber evidencias. A veces los maltrato, evidencia física para que denuncien. Sí, pero también puede ser psicológica, ¿sí? También puede, porque ahora existe también esa área, ¿sí? Pero también sabiendo que la otra parte, o sea, que la mujer está siendo una persona también equilibrada, porque eso también se evalúa. En el maltrato psicológico se evalúan los dos. No nada más una parte, no nada más el que ofende, sino también el que es agredido, de qué manera lo está haciendo y si no lo está provocando. Les digo, he conocido mujeres que agreden al esposo. Y obviamente, que el hombre es agresivo, pero entonces sería como justificable eso. No, porque una mujer contenciosa. A ver, díganme. Por eso digo, si ves una mujer así, o sea, no entiendo no, en este concepto de usted lo que sea. O sea, porque puede ser una mujer complicada o difícil, pero no se juzga. Por eso les digo que cuando se van a los juzgados para evaluar que hay un maltrato psicológico, tienen que ser los dos. ¿Me explico? O sea, es evidente que tienen que ser los dos vistos si uno no provoca al otro. ¿Me explicó? Y cuando hay un maltrato físico, hay una evidencia también. Pero por eso hay careos dentro de lo que es el divorcio, por eso hay careos, o sea, bueno, no sé si aquí le digan careos, o sea, que van 2 o 3 veces al juez para ver si se logra una reconciliación, pero es más bien, es una evaluación que se hace. ¿Sí? Ahora, aunque fuera, yo les voy a decir algo, aunque fuera un maltrato psicológico, si yo sé quién soy, si yo sé que soy una hija de Dios, si yo sé que mi valor no me lo da un hombre, ni una mujer, sino me lo da Dios, si yo sé, ¿sí?, que puedo tener dominio propio, si yo sé que el valor me lo dio Jesucristo, a ver, ¿en realidad me va a afectar tanto? ¿Por qué? Porque el hombre que puede estar desequilibrado puede decir, es que tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello, tú eres acá, tú eres asado. Pero yo digo, para pelear se necesitan dos.
¿sí? Y yo ahorita tengo un caso en que a ella le digo, nadie te obliga a escucharlo. Nadie te obliga a escucharlo. ¿Qué haces si te vas tú? Si están en el living, vete al baño, vete a la recámara y dile, ¿sabes qué? Ya no te voy a escuchar porque ya me estás lastimando. Y vete a otro lado. Porque no, ahora los matrimonios, por 2, 3 cosas, ya se están divorciando. Y que las que tenemos muchos años de matrimonio nos pregunten si no las hemos visto también difíciles. Pero perseveramos, creyendo en el matrimonio, ¿me explicó? Es a eso a lo que yo voy, a que no es una salida fácil, no es una salida rápida. Les digo, yo ahorita el matrimonio con el que estoy tratando tiene 1 año, 8 meses. ¿Ustedes creen que es justificable que al año, 8 meses se anden queriendo separar? Si todavía ni se conocen. Y no hay maltrato físico, no, es verbal. Pero yo le digo a ella, ¿por qué te crees todo lo que él te dice? Si está enojado, no le creas todo lo que te diga. ¿O sí lo eres? ¿Sí lo eres? No, es que no. Entonces, ¿qué le podemos decir a un matrimonio cuando está en una situación así? Sí, Amita. Pati, es difícil a veces el maltrato psicológico, las palabras, sobre todo en la mujer, que no está bien cimentada su vida en Cristo. Porque, lo digo por experiencia que me ha tocado en la familia. Porque se castigan ellas mismas a veces. Y creen todo lo que la otra persona le dice. Y no creen a la familia a veces. Costó mucho levantarla a esa persona. Mucho. Mucho tiempo. Psicológicamente. Por maltrato psicológico. Sí, yo estoy de acuerdo. No lo ignoro. Yo quiero que sepan eso. No lo ignoro, ni lo justifico de ninguna manera. Porque Efesios 5 es muy claro cuando dice cómo debe de ser el trato del hombre con la mujer. Y vean cuántos versículos Pablo le dice a los hombres. Mientras son 3 versículos que le dice a la mujer. Y todos los demás es responsabilidad de la cabeza y del hombre. ¿Por qué? Por toda la serie de cosas que vamos a ver. Espérense cuando veamos machismo y matriarcado y entonces vamos a entender muchas cosas. Espérenme que entremos a familias disfuncionales y vamos a entender muchas cosas también. ¿Me explicó? Pero no, si nosotros empezamos a decir, no, si ese hay un maltrato psicológico, sí, que se divorcien. Bueno, ¿y dónde está nuestra postura en Cristo? ¿Dónde está nuestra posición? ¿Dónde está todo lo que Cristo hizo por nosotros? Dice que todas las cosas fueron hechas y dadas. ¿Qué hacemos con esa parte de la Escritura? Y que el valor no te lo puso nadie, sino Cristo. Costaste el precio del cordero inmolado. Costaste ese precio. Por eso Él fue a la cruz. Por eso padeció lo que padeció. Entonces, si él ya hizo una obra restauradora, ¿sí? ¿Por qué crees palabras de alguien que está en la misma o peor condición que tú? Okay. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. O sea, por eso tenemos que posicionar a las mujeres y decirles, a ver, no, ustedes son lo que dice Dios que son, no lo que dicen.
¿sí? Así es. Y no puedo yo, porque estén en el tiempo del acoplamiento del matrimonio, anexado a muchas otras cosas, porque usted le rasca un poquito ahí a cuando tienen conflictos matrimoniales, rásquele un poquito a la infancia, rásquele un poquito a la adolescencia, rásquele un poquito a las herencias de familia, y vamos a encontrar toda una caja de Pandora. Entonces no nos podemos basar en una circunstancia, en un hoy. No, hay todo un pasado que puede también estar influyendo, ¿sí? Y haciendo que se conduzca de esa manera. ¿Me explico? Es a eso a lo que voy. Cuando hay una situación, se tiene que acudir. Si no pueden solucionarlo entre los dos, tienen que tener un asesoramiento o un consejo pastoral o un entrenamiento o un mentoreo, llámele como usted quiera, pero tienen que hacerlo en Cristo. En Cristo. La mujer permanezca sujeta al hombre. No, es que no es una orden. Empecemos por ahí. No es una orden. Sugiero, digo, esto digo yo, dice Pablo. Al final dice, esto digo yo, que las mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Por causa de qué? De lo que pasó, de lo que dejó. Vámonos a Génesis y ahí entendemos por qué. Pero tenemos que tener un orden, ¿sí? Y el orden siempre es en forma vertical, siempre es en forma, discúlpeme, pero siempre es en forma vertical. No hay forma de hacerla horizontal. En cuanto a valor, claro que sí. ¿Sí? A ver, yo no quiero que se queden con dudas con esto, porque si no, esto, una duda así, va y se replica y se dice y no se dice de la manera correcta, ¿sí? Dios no dejó a Eva sujeta al diablo cuando ella pecó. Ella fue la que se comió primero. Ella fue la de la desobediencia, pero Dios no la dejó ahí sujeta al diablo, sino que la sujetó a Adán cuando le dijo, ahora tu deseo será para tu marido. Y dice también en el nuevo pacto, ¿sí? Que pecamos a causa de cómo Eva se extravió con sus sentidos. Por eso fue que los sentidos se los sujetaron a su marido. ¿Sí? Pero es un acto voluntario. Es un acto voluntario, por favor. Los hombres tienen que entender esa parte. Es un acto voluntario. Yo decidí sujetarme a mi esposo a causa de que él también estaba sujeto a Cristo. Y su vida me daba testimonio de que así era. Y Cristo era su cabeza. Pero cuando esto no pasa así, viene el caos. Viene el caos, ¿sí? Y por eso es que se vio lo que decíamos del divorcio. Ponernos de acuerdo, hablar, ponernos de acuerdo, ponerlo delante de Dios, ¿sí? Y después vamos, las autoridades, hace 8 días nos quedó muy claro y Eric no lo enfatizó, ¿sí? Sí, Eric. Pati, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy nuevamente agradecido que hayas insistido que tome esta clase, porque estoy teniendo desde la semana pasada respuesta muy importante a la luz de preguntas que yo tenía. Si ustedes, por los que llevan unos años en la vida de la congregación, ¿cuántos seminarios,
¿Cuántos retiros de matrimonio hemos hecho intentando llevar a los matrimonios nosotros a salir de los líos? Y el problema es simple. Dice, a causa de la dureza de vuestro corazón. Ni siquiera Jesús habló ni del adulterio, ni dice dureza de su corazón. Wow, semejante. Yo veo todos los libros que se escriben, todo lo que se hace, tiene un pequeñito problema definido, pequeño, dureza de vuestro corazón. Significa que no hay ninguna situación en un matrimonio que no pueda enderezarse si tan solo dejamos de ser duros con nuestros corazones. Y digo, wow, y digo, no sé qué bendición escuchar esto, presenciar esto, porque nos abre un bulevar, no sé si se dice, una autopista, no solamente para nosotros, para nuestros hijos y para los próximos hermanos, porque hasta yo veo los chistes que hay en los matrimonios, los chistes que se hacen en la congregación acerca del matrimonio, es tan solo la dureza de nuestros corazones. Así es. Entonces significa el matrimonio es una gloria, es glorioso, es una institución gloriosa. ¡Wow! Es casi imposible de romper. El único punto, dureza del corazón. ¡Wow! Aleluya. Y es nada más permitir que el Espíritu Santo trabaje en la área que necesita trabajar en mí. Por eso no nos podemos acomodar a lo que el mundo ha hecho y ha dicho. ¿Sí? Simple y sencillamente yo no voy a poder salir adelante si yo tengo esa dureza y no tengo esa flexibilidad que se llama amor, que es también la imagen y semejanza de Cristo en ti. No hay otra. Es tu ADN que no dejas fluir. ¿Cómo? Yo no concibo, discúlpeme, pero yo no concibo que se llegue hasta la violencia física dentro de estoy hablando de hijos de Dios. No. No puede ser eso. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? No habló, no dijo, no redargulló, no trabajó en el corazón, no quitó velos, no habló. No. Yo me empeñé en que así las cosas tenían que ser y era a mi forma y a mi manera. Eso es dureza de corazón. No permitir la flexibilidad para que el Espíritu Santo trabaje en el área que tenga que ser. ¿Sí? Ahora, en el mundo, no, pues ¿para qué le platico, verdad? Ahí, olvídese. Por eso el yugo desigual, que lo estudiamos tanto, el yugo desigual es tan mortal, porque por un lado al creyente le está hablando el Espíritu Santo, lo está redarguyendo, perdona, ama, cede, que tu orgullo vaya abajo, vuelve a insistir, por un lado. Y por el otro lado del inconverso, el diablo le está diciendo, no, tú eres el que tiene la razón, tú eres el que puede, tú eres el que manda, tú eres la cabeza. Y le saca los versículos bíblicos. Ah, ¿cómo no? Si también se sabe la Biblia. Pero uno está oyendo una voz y el otro está oyendo otra voz. No te escucho, Miriam.
Ah, ok. Yo pensé que estabas hablándome. Entonces, no puede ser eso. Estoy teniendo un problemita con mi internet, entonces estoy dialogando con mi hija a ver si me lo soluciona. Eso, por eso me ves que estoy hablando. Ah, ok, gracias. Ok, no hay problema. Por esa razón es que se instila. Nada más imagínense que en el yugo desigual hay un demonio designado. Un demonio designado, ¿sí? Para que se lleve a cabo ese yugo. Para llevar a la perdición al otro. Para llevarlo, a alejarlo del camino de Dios. A eso nada más se dedica. Es terrible eso. Terrible. Entonces, si ya estamos en Cristo, si Cristo es el que gobierna nuestras vidas, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Sí. ¿Isaac? Ok. Bueno, vamos a nuestro siguiente tema. Y siempre les digo a los maridos, vamos a ver el rol del marido, pero también vamos a ver después el de la esposa, ¿eh? Porque lo dicen, no, luego doña Pati nos tira mucho. No. También vamos a ver la de la esposa, ¿ok? Bueno, pero primero vamos a ver el del marido. Y por favor, yo quiero que ustedes se den cuenta de todo lo que dice Efesios 5, desde el 21, bueno, desde el 22 más bien, porque es desde el 22, que tomen en cuenta todo lo que dice, porque acuérdese que la esposa, o sea, es la similitud del matrimonio y la similitud de Cristo con la iglesia, ¿ok? Y obvio que una es la iglesia y otra es Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver desde el versículo, después del de 21, de someteos los unos a los otros con temor de Dios, ¿sí? Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿sí? Les digo yo a mujeres, es tu propiedad tu marido, como al Señor. Y luego de ahí comienza, porque el marido, desde el 23 hasta el 32, todo el 33. Ahí también hay una parte entre la mujer y el hombre. Ahí a la mujer le dice, respeta a tu marido. Pero todos esos versículos son de los varones. Por lo tanto, tiene un papel estratégico en la vida espiritual de los hijos y de la esposa. En el matrimonio, el esposo tiene un papel único, ¿sí? Porque debe de ser imitador de Cristo, ser cabeza, líder, proveedor, ser buen administrador, amar. Esto está lo estoy leyendo del libro. Todos los temas que vamos a ver ahorita. Amar y enseñar a amar, ser un hombre de oración, ser aprobado, tener una sola mujer y ser compañero. Ese es el rol del marido. ¿Sí? Todo esto. Dios nos ha dado a cada uno un rol, ¿sí? Dentro de la familia. O sea, esto es la responsabilidad de roles, es con Dios. El que tú cumplas tu rol dentro de tu matrimonio es un asunto tuyo con Dios, ¿sí? Por eso es que nos tenemos que ajustar a todos los principios y a todo lo que el Señor dice, ¿sí? Y no a lo que dice la sociedad, no a lo que dicen los derechos humanos, no lo que dicen las feministas, no lo que dicen, ¿sí? No.
No. Nosotros nos sujetamos a los principios, ¿sí?, de Dios. A eso nos ajustamos. En base a eso es que vamos a hacer la base y el fundamento de nuestro matrimonio, ¿sí? Y solamente es Dios, el amor de Dios es quien puede ayudarnos con estos roles, a cumplir estos roles. Entonces, yo como esposo, ahorita vamos a hablar de los esposos, tengo una total, o debo de tener una total dependencia de llevar a cabo mi rol, ¿sí?, con el Señor, con el Señor. Yo tengo que ser todas estas cosas que acabo de decir con la ayuda de Cristo. No hay de otra, acuérdese, quien consumó la obra en nosotros fue Cristo, ¿ok? Gálatas 6, 7 al 9 dice, no se enseñen, ¿sí? Dios no puede ser burlado, ¿sí? No enseñen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por eso, qué bendición es que ustedes estén aquí aprendiendo a los principios y a lo que Dios dice, porque no hay, de veras, es difícil. Si no nos metemos a algo especializado, es difícil que usted aprenda y conozca lo que Dios tiene para cada uno de los cónyuges en el matrimonio y para los hijos, porque también en la familia, ¿sí? Porque el que siembra para su carne, segará. exactamente, para su carne segará. ¿Y qué ciega? Corrupción. Contienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne se va a quedar aquí y no hay otra. El espíritu no. El espíritu no. El espíritu se va con el Señor, pero la carne, mire, solo va a cegar para corrupción. Dice más, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Qué importante es entender nuestro lugar como hijos y como hijas de Dios. Si Dios dice que es usted un líder y proveedor, ¿qué tiene que ser antes de ser proveedor? Que Dios le respalde en la provisión. Tiene que ser, a ver, hombres, los quiero oír. ¿Qué tienen que ser? Si son líderes y proveedores, ¿qué tienen que ser antes de ser proveedores? Nico. Trabajador. Ordenado. Fíjese bien cómo dice, ¿sí? O sea, el rol que usted tiene es de líder y proveedor. Entonces, para ser un buen proveedor, ¿qué tiene que ser? Buen líder. Líder. Claro, buen líder. ¿Dónde? ¿En su trabajo? En la casa. En la casa. En la casa. Pero ahora vamos a ver qué es lo que es un buen líder, ¿ok? Entonces, por eso dice, si siempre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos casemos, pues, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, ¿sí? Si no desmayamos. O sea, ¿va a ser fácil la tarea de líder? ¿De imitador de Cristo? ¿Va a ser fácil? No. No, porque aquí te dice, no te vayas a cansar, no te vayas a desmayar. Tienes que ser perseverante. Tienes que ser perseverante para que puedas cegar, ¿ok?
en tu papel en tu rol, tienes que echarle las ganas. Miren, yo por eso entiendo cuando un hombre es competitivo, hasta en los trabajos, ¿no? En todo. Eso es parte de su esencia, de su sustancia. Claro, alguien que sabe ser competente, competitivo en cuanto a ser competente. No andar atropellando a quien tenga que ser para ser el primero, no. Pero ese espíritu de lucha, ese espíritu, ese empuje, ese lo voy a hacer y no importa que trabaje todas las horas que trabaje, lo voy a lograr. O sea, eso es algo que pone Dios cuando nos ordenamos. Mire, tengo el caso de un matrimonio joven que tienen una niña con un síndrome muy peculiar. Y entonces él es albañil. Y él primero se propuso y le dijo, Señor, yo no puedo andar llevando a mi chiquita a veces en los colectivos porque tardan, porque llueven, porque todo. No, necesito comenzar. ¿Con qué voy a comenzar? Voy a comenzar con una moto. Entonces él se propuso y le dijo al Señor y le dijo, ¿sabe con qué se compró una moto? Haciendo bizcochuelos de naranja, de chocolate y de limón. Y hacía sus bizcochuelos y se propuso la cantidad que él tenía que vender, que por cierto ni los vendía bien caros y bien buenos, yo siempre le andaba comprando. Y él dijo, Señor, yo necesito una moto. Y en menos de 3 meses, él trabajaba aparte, pero lo de los bizcochuelos era para su moto. Como en 2 meses y medio, ¿sí? Se compró su moto. Y después, ellos empezaron a alinearse, empezaron a llevar este curso. Él era callado, introvertido, había muchas cosas en su corazón, es lo que le digo, hay muchas cosas en su corazón, pero cuando él empezó a conocer y a saber quién era en el Señor, él empezó a hablar, a decir y a tener libertad, porque ellos habían tenido 2 niñas, una se les había muerto por el mismo problema, y luego la siguiente nació igual, y el problema es que él tenía el síndrome, o sea, todas las niñas que gestara iban a salir así. Entonces ellos decidieron ya no tener hijos. Fue muy duro, muy difícil para él. Pero él dijo, yo voy a sacar adelante a mi chiquita, ¿sí? Y le dijo a su esposa y se pusieron de acuerdo y oraron y empezaron. Y entonces ahí iba después en su moto. Y luego en la moto que a veces llovía y hacía frío y él decía, no voy a descansar, aunque esté lloviendo, voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque necesito comprarme un auto. Ya no quería solo la moto, ¿sí? Sino ahora el auto. De veras, yo pude ver, yo se los digo como testimonio, ¿sí? De lo que Dios hace cuando los hombres empiezan a ser imitadores de Cristo en sus familias, con las esposas, con las hijas. Hoy tiene su auto. Y él dice, no sé ni cómo, Pati, no sé ni cómo pude comprar mi auto. Un autito. Hay usadito, pero le funciona rete bien. ¿Sí? Va y viene rete bien. Pero cuando él entendió que había que ponerse en orden, caminando en su voluntad, negándose a sí mismo, ¿sí? Y yendo a una muerte de algo muy importante. ¿Sí? A la muerte del yo.
Él empezó por esa parte, por el orgullo, por esa parte. Y de esa manera empezó a tener un trato distinto con la esposa, ¿sí? Porque eso es algo seguro. Dice, ya que el varón es el sustento y el soporte de la esposa y de los hijos. Por eso es que el hombre da identidad a los hijos. No los da la esposa. Es el varón el que da la identidad. Si usted refleja a Cristo, sus hijos van a tener muy en claro su lugar y su papel. Dice en Efesios 5, del 1 al 2, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo van a ser imitadores de Dios? ¿Cómo qué? Como hijos amados. Pero los hombres no contestan. A ver, díganme si estamos viendo a los hombres. Como hijos amados. Por lo tanto, ese es muy importante, que se sientan hijos amados. ¿Sí? Yo no soy X persona. No, yo soy un hijo de Dios amado. Amado. Y por lo tanto, andan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjense hacia dónde fue encaminado el amor, a entregarse por nosotros. Por lo tanto, el esposo se entrega a la esposa, ¿sí? Como una ofrenda y un sacrificio a Dios como olor fragante. Dice Primera de Pedro 2:21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Sí? A eso fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? Hacer ofrendas de sacrificio como olor fragante a Dios. Por lo tanto, mi comportamiento, mi vida, mi trato, mi conducta, mis palabras, tienen que ser de esa manera. Manteniendo siempre, porque acuérdense que hablamos primero de la muerte directa del yo. Eso es lo primero que tiene que terminar. ¿Sí? Creo que de las cosas más difíciles que un hombre tiene que deshacerse es del orgullo. No es fácil ser esposo que Dios quiere que seas, pero se puede lograr si mantienes una continua humildad, o, a ver, póngalo así, una continua dependencia hacia Dios para adquirir de Él sabiduría y amor. Si tú dependes de Dios, de todo lo que haces, de todo lo que las decisiones que hay que tomar, a ver, Señor, háblame y pon lo correcto en mi corazón, ¿sí? Pon lo correcto en mi corazón. A ver, permítanme un segundito. Buscando un papelito, nomás que no lo encuentro, dentro de todos los papelitos que tengo, lo que significa, para tener una dependencia, yo tengo que aprender a depender de Dios. Y hace unos días una amiga nos enseñaba lo que era, lo que dice en Filipenses 2:13, el producir, que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el producir es porque no hay. O sea, tú no vas a ir diciéndole, Señor,
bueno, sí quiero yo que las cosas sucedan bien y sean bien. No, a ver, mira, señor, no tengo ni las mínimas ganas de hacerlo, ¿sí? No me sale lo amoroso, lo cariñoso, no me sale. Sean honestos, sean sinceros con el Señor, pero produce en mí. Ahora, ¿por qué usted? El producir, el hecho de que Dios produzca en usted, quiere decir que usted tiene la materia prima para hacer lo que usted le pida a Dios, porque ya se la dio desde la eternidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? A fabricar en usted lo que usted necesite. ¡Wow! Pati, eso es gloria. Esa es gloria, de veras. ¡Aleluya! No, Pati, eso es glorioso. Tengo que encontrar el papelito, hombre, ese. Pati, ¿cómo estás? Sí. Isaac te habla. Perdón, estoy sin cámara. Sí. Pero en ese sentido, por ejemplo, yo he notado cuando en una familia hay problemas económicos con necesidad, por ejemplo, laboral, cuando el hombre se posiciona en que él es un proveedor, muchas veces el Señor también muestra un diseño que anteriormente ha estado oculto, no lo ha podido ver, que ese diseño hace que produzca y provea a la casa. Eso lo vemos muy seguido, ¿no? Claro, porque él va, por eso te digo que esa palabra de producir, porque a veces no entramos en la dimensión que debe de ser. A ver, quien va a producir es el que creó el universo. Quien va a producir en ti es el creador del universo, es el omnipotente. ¿Qué cosa es lo que él no pueda hacer en ti que produzca lo necesario para lo que tú necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Mejorar tu cuestión económica? Ok, sí, pero ¿qué necesitas? Señor, dame creatividad, dame ingenio, dame gracia, dame sabiduría para hacer las cosas bien, para hacerlas de manera no negligente, sino presta, que cada cosa que yo haga, la haga óptima. ¿Qué necesitas? Que te dé una visión, que te dé un negocio, que te dé la visión de qué emprender, pídeselo. Él lo va a producir y te va a decir exactamente qué es lo que necesitas, porque a Dios no le importa lo que vas a obtener, a lo que a Dios le importa es que tú dependas de Él. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre dependa de Dios cada vez más. Y no dependa de sus fuerzas, no dependa de su ingenio, no dependa de su inteligencia, ¿sí? Sino que dependa de Dios. Esa es la gran desventaja entre el hombre y la mujer. Las mujeres somos más dependientes, sí, nos enseñaron a ser más dependientes, pero también somos más dependientes de Dios. Y le creemos a Dios. Por eso dice el Salmo 147:6. Dios exalta a los humildes, aquellos que reconocen que no lo tienen, que no lo pueden, pero que encaminan. Dice, a esto los encaminará pero humilla a los impíos, a los soberbios, y los hace morder por polvo. Qué duro que Dios tenga que tratar a un hijo de Dios, a uno de sus hijos, pero por soberbio lo tenga que humillar como a un impío. No puede ser esto, mis amados. ¿Sí? ¿Qué es? Le digo, yo nunca me hubiera imaginado que de bizcochuelos, ¿sí? Alguien pudiera comprar una moto.
Pero el Señor le dijo, haz tantos bizcochuelos diario. Y salía a la calle con sus bizcochuelos así empalmados y le ofrecía a la gente. Y todo mundo le compraba. A la hora que él llegaba, su esposa se los preparaba y él salía a venderlos. Y cuando había que hacerlos, porque había que darle terapia a Sarita, él los hacía. Y además bien esponjosos, porque los batía, pero con ganas. ¿Sí? No es lo mismo la fuerza de un hombre que de una mujer. Entonces, no, hacía unos que yo decía, los hizo el Leo, porque le salían. Pero eso es, encamina al humilde, al que va y le dice Dios, hazme, de veras, yo quiero ser el esposo que mi esposa necesita. No lo que yo crea que debe de ser. No, yo quiero ser el esposo que ella necesita. Ay, no me diga que Dios no va a hacer cambios. Dice Proverbios 4:5, adquiere inteligencia. A ver, quítate lo tonto. Digo, para que no se oiga tan feo. ¿Sí? Adquiere inteligencia y sabiduría y no te apartes ni te olvides, ¿sí?, de las razones de mi boca. Dios tiene la razón en todo. Te va a hacer una cabeza. Te va a hacer un líder en tu familia. Pero no tengo los estudios, pero no tengo los medios. ¿Qué me importa? Tienes al creador de todo, ¿sí? Tienes al creador de todo, el que los hizo perfectos. Pero ¿qué sucede? Que tú empiezas las cosas como tú consideras, como tú las planeas y como tú crees y nunca consultaste a Dios. Nunca le dijiste a tu esposa, oye, ¿qué te parece? O si le dijiste a ella, pero nunca las pusiste delante de Dios. Entonces ya lo dijimos, ya lo hablamos, ahora vamos a ponerlo delante de Dios. Y quítate de religiosidades, de que vamos a tener un tiempo de oración. No, yo me pongo de acuerdo con el doctor y voy en el camino y voy en el auto y le voy diciendo, Señor, que seas tú. Señor, que si vamos a compartir, yo no quiero andar diciendo nada, sino que sea nada más yo, la bocina. Quiero ser la bocina, nada más, Señor. Que traiga el sonido de lo que tú quieres decirle a tus hijos. Que sea la respuesta para tus hijos. Lo de menos es quien lo diga. Ser cabeza, ser líder y proveedor, le estoy diciendo una sola cosa, ¿sí? El ser cabeza es líder y es proveedor. Si no, no es cabeza. Es una sola cosa. Las tres cosas es una sola cosa. El hombre tiene que ser la cabeza del hogar. Entonces tiene que ser líder y tiene que ser proveedor. Si no, no es cabeza. Tiene que ser una persona productiva. Y en esos tiene que esforzarse. ¿Para qué? Para que cumpla con la misión. Dios te ha puesto, y eso escúchelo bien, varón. Dios te ha puesto. Es como al que envía. ¿Ha visto que dice Dios respalda a aquellos que envía? Bueno, pues a ti te ha enviado, a ti te ha puesto en tu familia como cabeza, como líder y como proveedor. Tres cosas, ¿sí? Señor, tú me has puesto. Si le ha dado esposa porque usted encontró el bien, ha hallado la benevolencia. Y si encuentra la benevolencia, entonces Dios lo va a hacer cabeza, líder y proveedor. ¿Pero quién lo va a hacer? A ver, varones, ¿quién lo va a hacer? A ver, Dieguito, dígame, ¿quién lo va a hacer a usted
líder de su casa. Cabeza, líder y proveedor. Cristo es la cabeza. Así es. Y eso, póngale un papelito, mi Noé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante que siempre que salga, Señor, tú me vas a hacer. Tú me vas a hacer. Tú me vas a dar la inteligencia. Tú me vas a dar la sabiduría. Tú me vas a producir en mí lo que me haga falta. ¿Y quiere una muestra? Aquí hay un botón. Porque a mí me daba pavor dar clases y me daba pavor hablarle a la gente. Pavor, no miedo. No. Pavor escénico. Y me mandaba el Señor y yo decía, Señor, por favor, antes de ir, usted no sabe cuánto yo lloraba. Y hubo muchas cosas que ni siquiera a veces me preguntó. Una vez me acuerdo que yo iba a las cunas y ayudaba y me gustaba. Y, ay, Señor, qué bonito. Y los niños, y mira lo que tú haces con ellos. Y bueno. Y un día iba yo en el patio de la congregación y en eso veo pasar a la pastora, a la esposa del pastor. Y dije, ay, siempre está ocupada, ahorita la voy a saludar. Y ahí voy, me encarrero yo y llego y le digo, ay, siempre andas ocupada y con mucha gente, así es que te voy a dar un apapacho y darte un beso. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, Pati. Y yo vi que me hizo así, muy bien, Pati. Me tomó de la mano y que me jala, me dice, vente. Y me lleva a los cuneros. Y yo dije, qué chistoso que me traiga de la mano, ¿no? Y llega con la de los cuneros y le dice, ¿sabes qué? Has estado mucho tiempo aquí, has permanecido fielmente aquí por mucho tiempo, por muchos años, pero ha llegado el momento de que vayas y reposes y te sientes en la congregación y escuches. Y ella que se queda así toda sorprendida y le dice, ¿y por qué me vas a quitar? Ahí yo entendí por qué ella le estaba diciendo, es tiempo de que te sientes y escuches. ¿Sabe qué? Ella ya se había adueñado de las cunas. Y además, ¿quién va a estar en mi lugar? Así se lo dijo. Y yo la vi y yo dije, ¿qué nos está dando cuenta? ¿Quién se lo está diciendo? Y yo me le quedé viendo, yo estaba bien asustada, ¿no? Que agarra y que le dice Maruca, ella, Pati te va a suplir. ¡Oh, santo Cristo! Imagínense. No, yo quería en ese momento que se abriera la tierra y yo que me fuera por ahí. Y yo me quedé así viendo y le dije, ¿cómo? Dijo, sí, tú te vas a quedar al frente de las cunas. ¿Sabe qué? Imagínense que esa persona ya se había adueñado del lugar, ella hacía muchas cosas que no eran correctas, en ese lugar se enseñoreó como alguien que se enseñorea, pues, o sea, hace cosas que no se sirve al Señor de esa manera. La humildad no la conocía, pero de ningún momento. Y entonces agarré yo y le dije, ¿yo? Yo tenía poquito en el Señor. Y encargada de los cuneros. Y ella me dijo, sí. Porque cuando yo salí del auditorio, yo iba caminando y yo desde la mañana dije, Señor, dime a quién voy a poner. La primer persona, la primer mujer que venga a mi persona, o sea, que cuando yo salga del auditorio
venga a mi encuentro, esa es a la que vas a dejar en los cuneros. A mí se me hizo así como, ¡achi! Dijo, y tú veniste conmigo a saludarme. Pero si hasta corriendito yo iba. No sabía que iba a la muerte. Y créanme que fui a la muerte, ¿eh? Porque esa persona que estaba encargada de la cuna era una persona muy influyente en la congregación. Era pariente de Marco Barrientos. Y entonces cuando la quitan, ella dice, es que me quitaron por causa por fulanita. Y yo no había tenido nada que ver en el asunto. Y entonces, después, no, yo me pasé 8 días llorando y diciéndole a Dios, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque nadie me capacitó, nadie me dijo qué voy a llegar a hacer, cómo le voy a hacer. O sea, yo estaba, olvídese, 8 días llorando y ahí hincada pidiéndole al Señor, de veras. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se manejan? O sea, sí he estado sirviendo ahí, pero yo la organización, el protocolo, todo eso, yo no me sé nada. Y el Señor me dijo, a causa de tu obediencia, ¿sí? Porque cuando mi pastora me dijo, ¿tú te vas a quedar? Pues sí, pues ¿qué me quedaba, no? Pero ¿sabe qué? Ante mis ojos eso se veía, pero no era así. No era así. Era un trato de Dios con mi vida. ¿Qué tal que nunca había orado tanto tiempo y de rodillas? ¿Qué tal? Nunca había llorado tanto en la presencia de Dios como ese día, con mi pequeño año y medio en el Señor. Y el Señor me dijo, yo estoy contigo. Se acabó. Ahí se acabó el drama. ¿Sí? Y le dije, ok, si tú estás conmigo, yo voy. Yo voy. Eso es cuando Dios te manda, Dios te equipa. Y me mandó un equipo de primera calidad. Los niñitos más grandes, los de 3 añitos, ¿sabe qué? Ellos eran mis ayudantes para dormir a los más chiquitos. Y como eran cunas portátiles con ruedas, ellos las movían y mire, no se cansaban, ¿sí? Y hasta que se dormían los chamacos. Hasta el día de hoy, usted no sabe, yo veo a esa mujercita, esa niña, ese bebé, tenía 3 años cuando estaba conmigo ministrando. Ministraba a esa niña. Cuando llegó al principio, se enojaba tanto que llegaba a las cunas y me vomitaba del berrinche. Entonces yo le decía, aunque me vomites, ¿sí? Yo traía unas batas y yo le decía, aunque me vomites, yo te voy a tener aquí y te voy a amar mucho. Nada más lo hizo 2 veces. Y la tercera me dijo, chiquita, imagínese, 3 años y hablaba súper bien. Y me dijo, me voy a quedar contigo. Esa fue olvídese, mi ayuda idónea. Porque a todas las demás las ponía a hacer. Era mandona como ella sola. O sea, hay cosas que uno ni se imagina. ¿Sí? Orábamos, pero orábamos así como en masa, porque además eran muchos niños. Eran 30 niños, no piense que tenía uno. Y con mis chiquitas, con ese ejército que yo tenía como de 5 niñas, con esas tenía. ¿Sí? O sea, cosas que uno no se imagina. Y Dios me dio toda una estrategia. Bueno, ya después le platicaré.
Pero Dios, cuando Él nos hace, Él nos lleva, Él nos respalda, ¿sí? Dice en Juan 13, del 13 al 16, pues si yo, el maestro y señor, ¿quién lo manda? El maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben de lavar los pies a los otros. Yo no les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor. No te sientas más que tu señor porque eres muy inteligente. No te sientas más que tu señor, ¿sí? Dice, porque les aseguro que ningún servidor es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Si tú entiendes que quien te mandó fue el Señor, ahora, para las mujeres que están solas, no se preocupe. ¿No tiene marido? No se preocupe. Usted tiene al mejor, les digo, al que no le tienen que hacer de comer, ni lavar, ni planchar. No le discute, no le pelea, nada. ¿Sí? Y ese es Cristo. Ese es el mejor. Así es que no hay problema. Dice que Él es el que toma, ¿sí?, a las viudas y a las desamparadas. Viudas y desamparadas. Fíjese bien. Hablando del divorcio. Respetando la autoridad. Dios es el que te pone como autoridad y que seas respetado. Nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. ¿De quién? De Cristo. El hombre está bajo la autoridad de Cristo. ¿Sí? Y si está bajo la autoridad de Cristo, y si lo hace parte de Él, y si le pide a Él que le dé todo lo necesario para que Él cumpla con su labor como cabeza, como líder y como proveedor, entonces Dios lo va a hacer. Para que ejerza su liderazgo, es necesario tener un corazón de padre. Dios jamás le va a dar un liderazgo a un hombre que no tenga un corazón paternal. Usted puede decir, pero Cristo no tuvo hijos. No, sí tuvo muchos, ¿sí? O sea, Cristo también tuvo hijos. Y ejerció su liderazgo también como padre. El liderazgo no es condicional. No es. El líder siempre trata de manera honrosa de los que es líder. Siempre. ¿Sí? El verdadero líder sabe cuidar sus modales. Sabe escuchar cuando alguien le sugiere algo. Es asertivo. Y ser asertivo tiene cuatro situaciones, 4 cosas que tiene que desarrollar. Tiene que ser compasivo, o sea, ponerse al nivel también de lo que el empleado, de lo que la persona está padeciendo, sufriendo. El esposo, si es cabeza, si es líder de su esposa, debe de saber lo que ella también pasa y vive. Hágala un día de ama de casa, unos 2 días o 3, y entonces se va a dar cuenta de todo lo que la esposa tiene que hacer. O cuando tienen hijos. Ahí, ay, suegra, ayúdeme. No, usted solito, para que sepa. Y valore, si no, ¿cómo? ¿No? Tiene que ser compasivo. Tiene que tener el mismo sentir, ¿sí? Se tiene que poner al mismo nivel. Tiene que
tiene que conectarse con la gente que está bajo su liderazgo. Esto es que siempre recuerde las sugerencias, lo que se le dice, lo que se le sugiere. Porque quien está bajo sus órdenes es la persona que ve las cosas que usted a lo mejor no puede ver. ¿Sí? Debe siempre de reconocer lo bueno y decirlo a la persona. Eso es ser asertivo. Llevando siempre un mensaje correcto, de vida, de comportamiento, ¿sí? Y debe de haber continuidad, debe de ser siempre. Eso es ser asertivo. El líder debe de superar las críticas. Yo me acuerdo cuando una vez esta santa mujer, ¿sí? Bueno, yo le decía Maruca, bueno, todo el mundo le decíamos Maruca. Ella un día me dijo, no, imagínese, después vinieron las críticas porque me fui a las cunas como usted no tiene idea. Y todo el mundo me andaba cortando el cuello, ¿no? Y yo toda sentida y toda que qué barbaridad. Pero Dios tenía que tratar con mi autoevaluación, o sea, yo tenía una baja autoestima, ese era mi problema, por eso me afectaban tanto las críticas y por eso me desestabilizaban. Y entonces ella me dijo, mijita, Dios, si te ha elegido como cabeza para ser esposa de una persona que sea cabeza, tienes que aprender a aguantar las críticas, las murmuraciones, las mentiras, los falsos. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que aprender a ser inofendible. Aquí, esa palabra aquí en Argentina, aquí la aprendí. Inofendible. Nada que obstaculice lo que Dios la pone a hacer. ¿Sí? Debe de ser creativo. Un líder es creativo, fortaleciendo también siempre sus vínculos, sus relaciones interpersonales unos con los otros. Es constante, siempre con la misma actitud, siempre con la misma conducta. Puede estar de buenas, puede estar de malas, pero la gente no tiene por qué pagar el pato, les digo yo. ¿Sí? La gente no. Bajo tu liderazgo, no tienes por qué tratarlo, pues si estás de malas, que los maltrates. No, ¿sí? Es una persona que ayuda, que edifica, que hace equipo, junta a la gente y hace equipo, a cada uno le reconoce de acuerdo a las virtudes que Dios le ha dado. Honra a sus superiores, ¿sí? Y se gana el respeto. No lo pide, no lo exige, se lo gana. Ese es el líder. Se gana el respeto de sus compañeros, porque aunque él sea líder, sin la demás gente no sería líder. ¿Está de acuerdo? ¿De qué sirve un hombre si a causa de su maltrato la mujer lo dejó? ¿Cuál líder? No es líder, no es cabeza, no es líder. Porque ¿a quién liderea si ya no tiene? Siempre edifica a los demás y expresa el aprecio que tiene por ellos. Siempre reconoce las virtudes y las habilidades que cada uno tiene. Ese es un líder. Y usted dígame si todo esto no lo tenía Cristo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él tenía todas las características. Todas.
Porque primera de Timoteo 5:8 lo dice muy claro. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, niega la fe. Y es peor que un incrédulo. Ni ande diciendo, ¿sí?, que tiene fe. Porque si no lo hace primero en su casa, olvídelo, olvídelo. El líder siempre, siempre, siempre va a tratar de ayudar a los demás. Y cuando esto se hace como una forma de vida, donde usted llegue, será establecido como una autoridad espiritual. Donde usted llegue, escúcheme bien, donde usted llegue, debe de ser honesto, establecer normas y cumplirlas personalmente, e inspira a otros a que lo imiten. Eso es lo que es el liderazgo. Ahora, dentro de la provisión, tiene que ser también un buen administrador. ¿Sí? Ser buen administrador de lo que Dios te dio. A la esposa, a los hijos, a la casa, a lo que Dios te haya dado, al auto, a lo que Dios te haya dado, al trabajo, en lo que sea, ¿sí? Tienes que saber lo que Dios te ha dado, te ha confiado, aunque le pertenezca a Dios. La esposa, los hijos, la casa, todo le pertenece al Señor, todo. Pero tú eres el administrador. Y lo dice primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia, ¿sí? De la multiforme gracia de Dios. Son las personas que surge del corazón de Dios, ¿sí? A su corazón, la provisión. La administración es lo que te da Dios para repartir y ordenar. ¿Sí? Es la provisión para tu casa. Eso es la administración. Y escoge lo bueno, desde las amistades, todo lo que cause una buena influencia para tu casa. Todo lo que cause una buena influencia para tu casa. Comunica con respeto, coopera. Es un buen servidor también dentro de la congregación. Y sabe respetar a su jefe, a su patrón, sabe respetarlo. A su pastor también es algo muy importante. Y el dinero, la economía, para Dios el dinero es espiritual. ¿Por qué es espiritual? ¿El manejo del dinero es por Dios o es por el diablo? Aquí no hay más que de dos sopas. Nada más. O es hacia un lado o es hacia el otro.
porque también la economía tiene una función. Suple las necesidades de su casa, por supuesto, pero también es para engrandecer el reino. Para ser generoso. Escúcheme, no para que cumpla con el diezmo. No estoy hablando de eso. La generosidad es algo que lo da con agrado, lo separa desde antes. Es la persona que busca donde pueda dar. Su fuerza, su amor, su edificación, su dinero, busca dónde dar. Yo estoy ahora en una etapa muy emocionante. Yo les quiero decir. Yo me he propuesto que cuando alguien viene, nosotros vivimos del Señor. Nadie nos sostiene más que el Señor. Y obvio, este es el medio por el cual nosotros el Señor provee. Pero yo me he propuesto a que esa generosidad sea un poquito más amplia. ¿Sí? Sí, con ofrendas, con diezmos. Yo nunca llego a la congregación sin nada. Nunca. Desde hace muchos años, desde que yo entendí lo que era la generosidad, yo siempre llego con un dinero para la congregación, para lo que Dios me da como alimento. ¿Sí? No es un pago, no, es una generosidad de mi corazón y busco. Y ahora de veras que ando tan ocupada que luego no puedo ni comprar. Y no es por falta de, sino porque luego no me da tiempo. Y andaba yo bien apurada porque le digo a Lucia el sábado, amor, es que tenemos que ir a comprar verdura, de veras que tenemos que hacerlo porque no tengo. Pero tenía que hacer una cosa y tenía que hacer con los adoles y tenía que correr para un lado y para otro porque llevamos muchas cosas y bueno, me meto luego en muchas que a lo mejor ni me anda metiendo Dios, pero que son muy buenas, ¿sí? Y a mí, mire, los jóvenes, los adoles, los niños son mi locura. Entonces andábamos ahí enseñándoles y ahí andamos. Y no pude ir, ¿sí? Y el domingo en la mañana, después de que nos congregamos, nos habla una persona que no conozco, bueno, que no conocía, y me dice, necesito que me dé su dirección. Y yo dije, chala, y no vamos a estar, ¿cómo? Pero, dice Luis, que necesita, que es el papá de fulanita y necesita nuestra dirección. Pero dile que no vamos a estar en la casa. Yo le dije porque íbamos a una comida. No, que me diga cuándo. ¿Cuándo es que va a ir? Y entonces van a estar. Y entonces yo dije, bueno. Ya le dijo Luis, mire, vamos a estar hasta como a tales horas, que no sé qué. Ok, sí, está bien, doctor, está bien. Y ya le dice, ¿usted necesita algo o necesita hablar con nosotros? Porque casi todo el mundo nos pide para que hablemos con las personas. Dice, no, necesito de llevarle verdura y fruta a su casa. Y me empecé yo a reír. Y yo dije, ay, Señor, no puede ser tan bueno. O sea, que me traigan hasta mi casa y que ni siquiera la pida, ¿no? Y me dijo, yo se la quiero sembrar, así es que le voy a llevar 2 bolsones. Ay, no, usted no sabe, de veras que yo dije, ay, Señor, no hay manera. Y entonces yo ahora he entendido que el Señor me da una ofrenda y yo busco dónde bendecir.
Yo estoy tomando esos pasos de fe. Mire, en mi corazón, yo no le digo a nadie que lo haga, ¿sí? Yo creo que tenemos que autoevaluarnos e ir poniéndonos etapas mayores de fe. Y tenemos que ir un poquito más allá. Mi primer parte fue que no iba a la congregación si no llevaba una ofrenda, ¿sí? Que no iba a ir con las manos vacías, que yo iba a ser una persona que de veras la generosidad la viera, y en todos los aspectos, le digo, porque la generosidad no es nada más económica, olvídese, el diezmo es el cumplimiento con Dios y se acabó. No, la generosidad es otra cosa, es otra cosa. Es suplir la necesidad de aquella, de la necesidad que cualquiera tenga. ¿Sí? Dice, la esposa necesita conocer que tiene parte con el esposo. El sueldo no es del esposo, el sueldo es de los dos, porque los dos trabajan y los dos ganan. ¿Sí? Entonces, ella también. ¿Quién lleva la economía? El que sea más bueno. Yo siempre les digo, ¿quién lleva la economía? El que sea mejor administrador. Si la mujer es buena administradora, confíele. Confíele, pónganse de acuerdo y hágalo. Usted provee, pero ella administra. No hay problema. No hay problema. La mujer no está sacada de esto. No está excluida de eso. No es que nada más los hombres. ¿Dónde dice que nada más los hombres? Dice, sométanse los unos a los otros. Así empieza ese versículo del modelo del matrimonio con Cristo, con la iglesia. Sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Quién va a administrar? El que sea mejor. Y el otro desentiéndase. Deje de sufrir, deje de andar ahí. A veces, no, es que a lo mejor no me alcanza, es que no. Si la esposa es muy gastalona, entonces no lo suelte. Porque también de que hay, ¿verdad? Bueno, entonces el que tenga talento para administrar debe hacerlo, ¿sí? Con esto vamos a cerrar aquí y saber que quién es el que va a administrar, el que tenga mejor talento. En beneficio de los dos, en beneficio de la casa, en beneficio de los hijos. Y Dios va a bendecir al que administre. ¿Sí? Pero le digo, no está excluida la mujer ni el hombre. Una cosa es la cabeza, otra cosa es o sea, en la cabeza, el liderazgo y la provisión. La administración, no hay problema de que la esposa lo lleve. No hay problema. Dios no tiene ningún problema, porque acuérdese que los dos son uno. Los dos son uno. ¿Ok? Padre bendito, yo te doy gracias. Gracias por cada varón que está escuchando estas clases. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tú los creaste, tú los hiciste desde antes de la fundación del mundo como varones tuyos, Señor, y que ahora ellos han creído en ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que los hagas cabezas, líderes y proveedores. Que cada uno de ellos, Señor, sea conforme a lo que tú has designado, conforme a tu propósito, conforme a tu diseño. Dales, produce en ellos, Señor, la creatividad. Produce en ellos, Señor, ser líderes verdaderamente como tú lo fuiste, Cristo, con la humildad que tú fuiste, Señor, y cómo fuiste también exaltado por tu Padre a causa de cumplir con la función que tú, Señor, veniste a esta tierra. Que así sea cada varón, Señor, que escuche esta clase y ayúdales a ser buenos, Señor, en la administración. Y si no, que sus esposas sean sus ayudas idóneas, buscando el bien, haciendo el bien, llevando la administración del hogar, Señor, de una manera también santa, teniendo, Señor, en cuenta que ella debe de dar cuentas de una buena administración a ti y a su marido también. Gracias
Gracias, bendito Señor, porque ahora tú nos has puesto, eso vino a ser la gracia, Señor, a ponernos en una igualdad cuando hemos entendido que costamos lo mismo y que tuvimos, Señor, fuimos comprados por el mismo precio. Bendice a cada varón en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.